¿Por qué tengo que ir a recibirte? Mamá tiene cita para hacerse las uñas. Hay que llevarla. Mi esposo no vino a buscarme ni a los recién nacidos cuando salimos del hospital. Pero por la noche lo recibió mi padre, con las maletas. El sol de febrero se filtraba entre las nubes, reflejándose en los dibujos de escarcha del vidrio. Catherine estaba de pie junto a la ventana, abrazando dos pequeños bultos contra su pecho. Oliver y Estella, esos nombres los habían elegido con John incluso antes del parto, cuando la ecografía reveló que esperaban gemelos. Ahora, mirando los rostros arrugados y enrojecidos de sus recién nacidos, sentía un calor expandirse en su pecho. Por primera vez en las 2 semanas que pasó en el hospital, Catherine sentía que el cansancio y el dolor interminables habían valido la pena por este momento. Pronto papá vendrá por nosotros, susurró, acomodando una punta de encaje de la manta de Estella. Y comenzará una nueva vida. Ahora somos 4. En la habitación reinaba el silencio. A su compañera de cuarto le habían dado el alta ayer y Catherine disfrutaba de esos raros minutos de paz mientras los gemelos dormían. Se sentó con cuidado en la cama, procurando no despertar a los bebés. El parto comenzó de forma inesperada en la semana 37. Las contracciones venían una tras otra con tal intensidad que Catherine casi perdía el conocimiento. John corría por el apartamento, recogiendo la bolsa ya preparada, llamaba a emergencias y luego a su suegro para pedirle que los llevara al hospital. Todo saldrá bien, amor, le susurraba, sujetándole la mano en la sala de admisión. Estaré contigo en cada momento. Pero no lo dejaron entrar a la sala de parto. Gemelos, presentación podálica del segundo bebé, riesgo de hemorragia. Todas esas palabras llegaban a Catherine a través del velo del dolor. Lo último que recordó antes de que la llevaran en camilla fue la figura preocupada de su esposo en el pasillo y la voz aguda de su suegra exigiendo a la enfermera un informe detallado sobre el estado de su nuera. Dolores. Al pensar en su suegra, Catherine frunció el ceño involuntariamente. Una mujer corpulenta, con el cabello teñido de color cobre y modales de directora de escuela de la era soviética. Se conocieron hace 5 años, cuando John, entusiasmado con la nueva relación, llevó a Catherine a presentarla a sus padres. Demasiado delgada, declaró Dolores sin rodeos, observando a Catherine de arriba a abajo. Y viste raro. ¿Dónde trabajas, niña? En un estudio de arquitectura, respondió Catherine, intentando ocultar la incomodidad tras una sonrisa. Soy diseñadora de paisajes. Profesión poco seria, replicó la suegra con un gesto de desdén. John es analista financiero. Necesita una esposa con buen ingreso. Pero claro, no soy yo quien debe decidir. Y suspiró con tanta intención, como si en realidad si fuera ella quien debía tomar esa decisión. John simplemente se echó a reír en ese entonces. Mi madre tiene carácter, no le hagas caso. Catherine ni imaginaba cuán proféticas serían esas palabras. En su boda, Dolores cambió el menú un día antes de la celebración, sustituyendo los platos elegidos por los novios por otros tradicionales. Cuando regresaron de la luna de miel, descubrieron que su suegra había reorganizado los muebles en su apartamento, justificando que así la energía circulaba mejor. Cada fin de semana exigía que su hijo la visitara, para ayudarla con la computadora, ordenar los altillos o simplemente visitar a su vieja madre. Catherine aguantaba por su esposo, por la paz familiar. John era atento, cariñoso, amoroso. Su única debilidad era su incapacidad de enfrentar a su madre. No lo entiendes, está sola, solo me tiene a mí,
decía cuando Catherine se atrevía a expresar con delicadeza su molestia por una nueva intromisión de su suegra. Su primer conflicto serio ocurrió cuando decidieron tener un hijo. Dolores estalló de furia. ¿Qué niños?, exclamó, levantando las manos. Ion tiene 31 años, pero sigue siendo un niño. Y tú, Catherine, también eres solo una chiquilla. ¿Cómo van a tener hijos? Vivan para ustedes, disfruten, descansen, por favor. Cuando esos argumentos no funcionaron, la suegra cambió de táctica. Si ya decidieron, en este apartamento no hay espacio para un niño, declaró. Véndanlo y vengan a vivir conmigo. Yo tengo un 3 ambientes, habrá lugar para todos. Catherine se estremeció solo de pensar en vivir bajo el mismo techo que Dolores. Nos las arreglaremos, dijo con firmeza. Este es mi apartamento, lo heredé de mi abuela, y hay espacio suficiente. Claro, claro, asintió la suegra con fingida comprensión. ¿Quién soy yo para dar consejos? Solo quería ayudar. La noticia de que esperaban gemelos fue un shock para todos. Ion parecía aturdido, pero feliz. Dolores palideció y pasó casi una hora quejándose de su corazón, y luego comenzó a prepararse para el rol de abuela con tal obsesión que parecía que era ella quien estaba gestando a los niños. Ya arreglé lo de la niñera, anunció cuando Catherine tenía 6 meses de embarazo. Mi amiga Wendy es exeducadora. Aceptó ayudarles por una tarifa razonable durante los primeros tiempos. Vendrá 3 veces por semana y yo iré los otros días. Gracias. Pero podremos solos, respondió Catherine con la mayor suavidad posible. Mis padres también están dispuestos a ayudarnos, y no planeo volver al trabajo de inmediato. ¿Al trabajo? Dolores alzó las cejas con escepticismo. Querida, con gemelos has firmado un decreto de maternidad de por vida. ¿O acaso crees que mi hijo puede hacerse cargo de todos los gastos solo? Gana bien, sí, pero no tanto. Catherine apretó los dientes. Podría haberle contado a su suegra sobre sus proyectos remotos, sobre sus planes de combinar la maternidad con el desarrollo profesional. Pero sabía que era inútil. Dolores ya había trazado su plan de vida para los próximos años. Las últimas semanas del embarazo fueron una verdadera prueba. Su suegra llamaba 10 veces al día, preguntando por su estado, dando consejos no solicitados, contando historias sobre horribles complicaciones en el parto. Catherine empezó a no contestar las llamadas, pero entonces Dolores simplemente aparecía sin avisar, cargada con bolsas de productos saludables. Y ahora, al mirar a los tranquilos gemelos, Catherine pensaba involuntariamente en el inminente alta. Ion debía llegar al mediodía. Llamaba todos los días, se interesaba por la salud de los bebés, prometía que ya tenía todo preparado en casa para su regreso. Catherine miró el reloj, 11:30. Intentó llamar a su esposo, pero el teléfono estaba apagado. Qué raro, él casi siempre está disponible. ¿Habría bajado al metro? ¿O estaría ocupado en el banco? De pronto, una inquietud la invadió. Volvió a marcar el mismo resultado. No te preocupes, se dijo Catherine. Seguramente hay tráfico. Es febrero, hay hielo, toda la ciudad está colapsada. Una enfermera asomó la cabeza por la puerta y le informó que los documentos estaban listos y que el alta sería en 1 hora. Catherine asintió, tratando de calmar la ansiedad creciente. Escribió un mensaje a sus padres. Ellos prometieron venir para felicitarla por el regreso a casa. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Oliver se despertó y comenzó a gimotear.
Catherine lo alimentó, le cambió el pañal. Luego despertó Estella. Ya eran las 12:30 y de John no había ni rastro. Finalmente, el teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Catherine sintió alivio, pero este fue rápidamente reemplazado por desconcierto al leer. Perdona, no podré ir por ustedes. Mamá tiene cita para manicura. Tengo que llevarla. Toma un taxi. Te envío el dinero. Leyó el mensaje 2 veces. Luego otra vez. No podía creer lo que veía. Manicura. Manicura. Su esposa, con 2 recién nacidos, esperando en el hospital, y él lleva a su madre a hacerse las uñas. Catherine sintió un nudo en la garganta. No podía procesarlo. John, su fiel y atento John, el mismo que había prometido estar a su lado cada minuto, había preferido la estética de las uñas de su madre al bienestar de su esposa y sus hijos. En ese momento, los padres de Catherine entraron en la habitación. Betty, una mujer delgada, de cabello corto, y León, un hombre alto, erguido, con porte militar. Estaban radiantes de felicidad, pero al ver el rostro de su hija, comprendieron al instante que algo no iba bien. «Hija, ¿qué te pasa?», preguntó preocupada su madre, sentándose a su lado. Catherine, en silencio, le tendió el teléfono con el mensaje de su esposo. Betty lo leyó y, indignada, miró a su marido. «León, ¿has visto esto?». El padre de Catherine tomó el teléfono, leyó el mensaje, y los músculos de su mandíbula se tensaron. Era un hombre de pocas palabras, pero ahora apenas podía contener la furia. «Un canalla», dijo simplemente. «Una manicura», repitió Catherine, sintiendo las lágrimas asomar de nuevo. «Su madre fue a hacerse las uñas el día en que yo regreso del hospital con sus hijos». «No llores, mi amor», la abrazó Betty por los hombros. «Estamos aquí. Te llevaremos a casa. Y con tu yerno, ya hablaremos luego». «Yo hablaré con él personalmente», dijo León con firmeza. No era hombre de palabras vacías. Catherine miró a los bebés dormidos. Eran tan serenos, tan inocentes. Merecían un padre mejor. Uno que no los cambiara por una cita de manicura de su madre. Pero por ahora, tocaba el alta, el camino a casa, y una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El aire invernal le golpeó el rostro cuando Catherine salió del hospital. Tras 2 semanas en una habitación cargada, el frío le pareció casi una bendición, fresco, lúcido, purificador. Llevaba a Estella en brazos. León sostenía cuidadosamente a Oliver. Betty caminaba a su lado, sujetándola por el codo y observando con atención su rostro demacrado. «Cuidado, está resbaladizo aquí», advirtió su padre, esquivando una placa de hielo en los escalones. «El coche está en la entrada principal». Caterina sintió en silencio. Dentro de ella rugía una tormenta de emociones, dolor, ira, desconcierto, decepción. Pero por encima de todo eso, una extraña sensación de desapego, como si todo estuviera ocurriendo no a ella, sino a otra mujer. Una mujer traicionada por su esposo en el día más importante de su vida. «Esperé tanto este momento», murmuró mientras se sentaba en el coche. Imaginaba a John recibiéndonos con flores, llevándonos a casa, acostando juntos a los niños en las cunas que elegimos. La voz se le quebró, y guardó silencio. Betty ayudó a acomodar a los bebés en las cunas que habían traído consigo con previsión. Y él con la manicura, soltó de repente Catherine con un bufido, que más bien parecía un sollozo. La manicura de su mamita resultó más importante que todo lo demás.
No pienses en eso ahora, respondió suavemente su madre. Lo importante es que están sanos, que los bebés están contigo. Lo demás, ya lo resolveremos. Leon encendió el coche, pero no se movió del sitio. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, señal clara de una lucha interior. ¿Crees que debería haberme contenido?, le preguntó a su esposa al captar su mirada atenta en el retrovisor. No, respondió Betty con firmeza. Ninguna madre se haría una manicura el día que dan de alta a su nuera y a sus nietos. Eso es inadmisible. Y que John le siga el juego, también lo es. Catherine cerró los ojos, recordando todas las veces que su suegra se había entrometido en sus vidas. Como Dolores insistió en que cancelaran el viaje a Praga porque tenía un mal presentimiento. Como exigía que su hijo acudiera a su llamado inmediatamente. Como, una vez que Catherine tuvo gripe, John pasó 3 días en casa de su madre, porque ella tenía miedo de contagiarse. Pero ni en sus fantasías más sombrías Catherine habría imaginado una traición así. El coche se puso en marcha. El trayecto a casa duró casi 1 hora, los atascos de febrero y la conducción cuidadosa de León, que transportaba una carga tan valiosa. Catherine permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad nevada que pasaba a su lado, y pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas 2 semanas. Ahora era madre, y prácticamente una madre soltera. Porque su esposo, claramente, era más hijo de su madre que padre de sus hijos. En casa los recibió un silencio inusual. No había flores, ni globos, ni carteles de bienvenida como había prometido John. Pero sí una nevera vacía y un leve desorden en el apartamento que no existía cuando Catherine fue al hospital. Ni siquiera preparó la casa, murmuró ella, mirando alrededor. Ni comida para bebés, ni pañales. Aunque ya habíamos comprado todo, solo faltaba colocarlo. No pasa nada, ahora lo organizamos, dijo Betty con tono resuelto, quitándose el abrigo. León, tú vas al supermercado. Yo te haré una lista. Nosotras, con Catherine, nos ocuparemos de los niños y del almuerzo. Normalmente Catherine se habría molestado por el tono mandón de su madre, pero ahora agradecía esa firmeza y su control de la situación. Mientras Barry hacía la lista de compras, Catherine se ocupó de los bebés, los cambió, los alimentó y los acostó en la cuna. Miraba sus caritas serenas y sentía como una ternura dolorosa le inundaba el pecho. Los voy a proteger, susurró. De todo el mundo, si hace falta. Y sobre todo, de su abuela. León regresó 1 hora después, cargado con bolsas de compras. Almorzaron juntos por primera vez desde que Catherine había ingresado al hospital. El padre guardó silencio, pero no dejó de notar las ojeras bajo los ojos de su hija, ni sus manos temblorosas cuando llegó otro mensaje de John. ¿Llegaron bien? Todo bien. Voy por la noche, se me hizo tarde. Se le hizo tarde, comentó León con tono sombrío. Debe ser que la manicura se alargó. León, le reprochó su esposa con la mirada. ¿Y qué? ¿No se puede decir la verdad?, protestó él. Alguien tiene que llamar a las cosas por su nombre. Catherine, no quiero entrometerme en tu vida de pareja, pero lo que hizo John no es solo irresponsabilidad, es traición. Catherine asintió débilmente. Las palabras de su padre no hacían más que poner en voz alta lo que ella había estado pensando todo el día. Traición, quizás no la primera, pero sin duda la más evidente y dolorosa. Después de almorzar, su madre la ayudó a ducharse, la primera ducha en condiciones tras 2 semanas en el hospital.
Y Catherine sintió como el cansancio físico caía sobre ella con renovada intensidad. Se recostó junto a los bebés y cayó casi de inmediato en un sueño profundo. La despertó el llanto de Estella. Ya estaba oscureciendo. Sus padres estaban en la sala, conversando en voz baja. Catherine tomó a su hija en brazos y salió con ella. La princesa tiene hambre, dijo con una sonrisa. ¿Y dónde está Oliver? Sigue durmiendo, respondió Betty. Lo revisé hace 5 minutos. ¿Y tú, cómo estás? Preguntó el padre, observando atentamente a su hija. Mejor, respondió Catherine, y era casi verdad. El sueño había recuperado un poco sus fuerzas y el tiempo había suavizado el impacto del shock matutino. Pero todavía no entiendo cómo pudo hacerlo. Se sentó en el sofá mientras se desabrochaba la bata para alimentar a su hija. Aún le resultaba extraño hacerlo delante de sus padres, pero la necesidad superaba la vergüenza. Intenté llamar a John, dijo mientras miraba el diminuto rostro pegado con ansia a su pecho. Su teléfono sigue apagado. ¿Respondió a tus mensajes? Preguntó la madre. Solo al primero, el de que habíamos llegado bien, negó con la cabeza Catherine. Dijo que se alegraba y que vendría por la noche. León resopló con desdén y se levantó de su sillón. Puedo entender muchas cosas, dijo León mientras caminaba de un lado a otro por la sala. Cada familia tiene sus esqueletos en el armario, sus propios acuerdos. Pero hay cosas que sobrepasan cualquier límite. Abandonar a tu esposa con recién nacidos en el hospital por una manicura de su mamá, eso ni siquiera se discute. Eso está más allá de toda comprensión. Papá, empezó Catherine. No, déjame terminar, levantó la mano para detenerla. Guardé silencio mucho tiempo, viendo cómo esa mujer manipulaba sus vidas. Me callé cuando cancelaba sus planes, cuando hacía berrinches, cuando se metía en su vida personal. Porque ustedes son adultos, y pensé que debían resolverlo por su cuenta. Pero ahora se trata de mis nietos. Y de mi hija, después de un parto difícil. Y no voy a permitir que ese niñato destruya tu vida sin consecuencias. Betty se puso de pie junto a su esposo, apoyando una mano sobre su hombro. Un gesto de apoyo y también de contención. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Catherine, sintiendo que el corazón le latía con más fuerza. Propongo darle una elección, respondió su padre, con un tono de voz firme como el acero. O elige ahora mismo a su familia, a ti y a los niños, o que se quede a vivir con su mamita. Nada de medias tintas. Nada de voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Oh, Catherine miró a su madre, buscando apoyo o quizá una objeción. Estoy de acuerdo con tu padre, dijo simplemente Betty. Has dado a luz a mellizos, Catherine. Necesitas fuerza y tranquilidad, no estrés constante por culpa de una suegra y un marido que no sabe defender a su familia. Catherine colocó con cuidado a su hija dormida sobre un cojín y cerró los ojos. Imágenes fragmentadas le cruzaban la mente, momentos felices con John, como se conocieron, la propuesta, los primeros meses de matrimonio. ¿Cuándo empezó a ir mal todo? ¿Cuándo aceptó que siempre sería la segunda después de su suegra? Tienen razón, dijo al fin. He cerrado los ojos ante lo evidente durante demasiado tiempo. Esperaba que John madurara, que aprendiera a decirle no a su madre, que el nacimiento de los niños cambiara algo en él. Pero en lugar de eso, nos traicionó en el momento más importante. Se levantó con una determinación extraña, nueva. Voy a empacar sus cosas, dijo. Si elige a su madre, que se vaya de inmediato.
No voy a seguir perdiendo mi vida luchando por un lugar en el corazón de mi propio esposo. La siguiente hora transcurrió en un estado casi meditativo. Catherine empacaba metódicamente las cosas de John: camisas, pantalones, calcetines, ropa interior. Colocaba las cosas en ordenadas pilas y las metía en dos grandes maletas que su padre había bajado del altillo. Sacos, corbatas, cinturones. Artículos de aseo. Su taza favorita. Libros. No lloraba. Las lágrimas vendrían después, cuando se disipara la adrenalina de aquel extraño día. En ese momento, solo había vacío en su interior y una comprensión clara: no podía seguir viviendo así. Y si John no estaba dispuesto a ser un verdadero esposo y padre, lo mejor para ella era quedarse sola. Desde la habitación infantil se oyó un llanto y fue hacia allí, dejando las maletas abiertas en medio del dormitorio. Oliver se había despertado y exigía atención. Catherine lo tomó en brazos, sintiendo como ese cuerpecito cálido y diminuto se acurrucaba contra ella. «Saldremos adelante, pequeñito», susurró, besándole la coronilla. «Mamá nunca te va a abandonar». Nunca. Oliver se calmó, mirándola con esos ojos oscuros tan parecidos a los de John. El parecido le apretó el corazón con dolor. ¿Qué les diría a sus hijos cuando crecieran? ¿Cómo les explicaría por qué su padre no vivía con ellos? El timbre interrumpió el silencio del piso. Catherine se sobresaltó. No estaba preparada para ese encuentro, pero no tenía sentido retrasarlo. Su padre ya iba hacia la puerta. Con su hijo en brazos, Catherine salió del cuarto al pasillo justo cuando la puerta se abría y John aparecía en el umbral con un enorme ramo de rosas. Su rostro irradiaba una sonrisa feliz, que se desvaneció en cuanto vio el rostro imperturbable de su suegro. «Buenas noches, León», dijo, intentando mantener un tono amable. «¿Cómo está Catherine? ¿Y los bebés? ¿De verdad te importa?», preguntó León con frialdad, sin apartarse de la puerta. «¿Qué?». John lo miró, desconcertado. «Claro que me importa. Soy su esposo y el padre de esos niños». «Ah, sí». León cruzó los brazos sobre el pecho. «Pues yo diría que eres, ante todo, el hijo de tu mamá. El que la lleva a hacerse la manicura mientras su esposa y sus hijos recién nacidos lo esperan en el hospital». Ion se tensó. Su mirada pasó por encima del hombro del suegro hasta encontrarse con Catherine, de pie en la penumbra del pasillo con el niño en brazos. «Catherine», empezó a decir, y en su voz se coló una súplica. «Perdóname, por favor. Sé que esto parece terrible, pero mamá tenía esa cita desde hace un mes y luego tenía otras cosas importantes. No podía cambiarlo, y pensé que sería rápido llevarla y volver contigo, pero hubo problemas con los técnicos. La esperé en el coche. Se me descargó el móvil. De verdad quería llegar a tiempo». Catherine guardaba silencio, escuchando esa corriente de excusas patéticas. ¿Cuántas veces las había oído en 5 años de matrimonio? «Mamá no puede sola, mamá tiene cosas importantes, mamá se va a molestar». «John», dijo al fin, con voz baja pero firme. «He dado a luz a tus hijos, gemelos. Después de 2 semanas en el hospital, esperaba que vinieras a buscarnos, como prometiste. Que nos encontrarías, nos llevarías a casa, estarías cerca en este día tan importante. En lugar de eso, me mandaste en un taxi. Porque tu madre no podía soportar ir a hacer la manicura». «¿Un taxi?». Él parecía sinceramente sorprendido. «Pero yo solo pregunté si podrías».
Ella no fue en taxi, interrumpió León. Betty y yo los recogimos. John miraba de su suegro a su esposa, claramente sin entender por qué todo era tan serio. Ya me disculpé, dijo él. ¿Qué más puedo decir? Estoy aquí. Traje flores. Quiero ver a mis hijos. Olvidemos esto. Olvidémoslo. Catherine dio un paso hacia adelante y la luz del salón iluminó su rostro. Ion retrocedió involuntariamente. Nunca había visto esa expresión en el rostro de su esposa, que usualmente era suave y complaciente. ¿Me estás pidiendo que olvide que en el día más importante de mi vida elegiste la manicura de tu madre en lugar de a mí y a nuestros hijos? No elegí, exclamó él. Simplemente pasó. Estás exagerando, Catherine. Sí, cometí un error, pero no es el fin del mundo. Es el fin de nuestro matrimonio, dijo ella en voz baja. Y esas palabras flotaron en el aire, como un trueno en un cielo despejado. El fin del matrimonio. John soltó una risa nerviosa, como si hubiera escuchado una mala broma. ¿No estás hablando en serio, Catherine? ¿Por un solo incidente? Su mirada saltaba entre su esposa, su suegro y el ramo de flores en sus manos, que de repente le parecía fuera de lugar y ridículo. En la penumbra del pasillo, recién ahora notó lo demacrado que se veía el rostro de Catherine, el dolor reprimido que se reflejaba en sus ojos. No es por un solo incidente, respondió ella, abrazando con más fuerza a Oliver. Es por decenas, cientos de incidentes, cuando elegías a tu madre en lugar de a mí. Por años en los que traté de ser una buena esposa, a pesar de la constante intervención de tu madre en nuestra vida. León se apartó en silencio, dejando pasar a su yerno hacia la casa. Ion dio unos pasos vacilantes, dejó el ramo sobre una mesa en el vestíbulo y se quedó allí, sin atreverse a avanzar. Catherine, hablemos tranquilamente, sugirió él con tono conciliador. Acabas de dar a luz, tienes hormonas, estrés. Entiendo que no me comporté de la mejor manera, pero... Tus cosas están en el dormitorio, lo interrumpió Catherine. 2 maletas. Todo lo necesario está allí. Ion palideció. Solo ahora comenzaba a entender que esto no era solo otra discusión familiar. Algo más grande estaba sucediendo. Algo irreparable. Algo que cambiaría toda su vida. ¿Me estás echando?, preguntó, con la voz quebrada. ¿De mi propia casa? De mi casa, corrigió Catherine. Vivimos en el apartamento que me dejó mi abuela. Y nunca te he pedido que pagues por vivir aquí, aunque podría haberlo hecho. ¿Y qué tiene eso que ver?, explotó John. Somos una familia, tenemos hijos. No puedes simplemente echarme de la casa por una manicura. Betty salió del salón, atraída por las voces elevadas. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos mostraban preocupación. Toma al niño, le dijo a su hija, extendiendo los brazos hacia Oliver. Ustedes dos necesitan hablar y Oliver puede asustarse por los gritos. Catherine entregó agradecida a su hijo a su madre y se volvió hacia John. Su determinación no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada con agotamiento físico y emocional. Vamos al dormitorio, dijo ella. No discutamos esto frente a los padres. John la siguió obedientemente, aún sin comprender completamente la seriedad de la situación. En el dormitorio, realmente lo esperaban 2 grandes maletas, empaquetadas y cerradas con cuidado. Este gesto silencioso pero elocuente finalmente lo hizo darse cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo. Catherine, no puedes hacer esto,
comenzó él, sentándose al borde de la cama. Tenemos 2 hijos recién nacidos. Ellos necesitan a ambos padres. Necesitan a su padre. Necesitan un padre de verdad, asintió Catherine, permaneciendo de pie. Alguien que siempre esté ahí. Alguien que los elija a ellos, y no a su madre, cuando haya que tomar una decisión. Te elegí a ti cuando me casé, exclamó John. ¿No es suficiente? Sí, cometí un error hoy, pero eso no es razón para destruir la familia. Catherine negó con la cabeza, sintiendo como una ola de amargura se levantaba dentro de ella. No me elegiste, John. Te casaste, pero seguiste viviendo como el hijo de mamá. En cada situación en la que tenías que tomar mi lado, elegiste a ella. Cuando cambió nuestro menú de bodas, te quedaste callado. Cuando se metió en nuestros planes de vacaciones, estuviste de acuerdo con ella. Cuando vino a nuestra casa con su asistente antes de que yo diera a luz, no dijiste ni una palabra. Solo trataba de mantener la paz, se defendió John. ¿Sabes cómo se pone cuando se enoja? Quería evitar los escándalos. Y por esta paz he pagado con mi tranquilidad y mi dignidad, respondió Catherine en voz baja. Pero ahora tengo que pensar no solo en mí, sino también en los niños. No quiero que crezcan viendo cómo su madre siempre cede, cómo su padre permite que su madre controle toda la familia. Ion se levantó de un salto. Su rostro se contorsionó por la indignación y la rabia. No es justo, gritó. Mi madre no es el monstruo que tú pintas. Es solo una mujer sola que quiere ser parte de nuestra vida. Y sí, a veces es autoritaria, pero lo hace con las mejores intenciones. Con las mejores intenciones. Catherine se rió amargamente. ¿Cuándo te convenció de no tener hijos, también era por las mejores intenciones? ¿Cuándo intentó que vendiéramos este apartamento y nos mudáramos con ella, eso era cuidado? ¿Cuándo te disuadió de tomar unas vacaciones después de que nacieran nuestros hijos, eso también era amor? Ion se quedó en silencio, desconcertado. Cada ejemplo que Catherine había mencionado era cierto, pero en su mente siempre encontraba justificaciones. Sí, mamá le aconsejaba esperar para tener hijos, pero solo porque quería que se estabilizaran primero. Sí, ella sugería que vivieran juntos, pero era para ahorrar y ayudar con el niño. Estás alterada, dijo finalmente. Dejemos esta conversación para después. Dormiré en la sala, y mañana, cuando te calmes. No, dijo Catherine con firmeza. No hay mañanas. He tomado una decisión. O hoy, ahora, te decides por nuestra familia y rompes este vínculo insano con tu madre, o nos separamos. Ion la miró, atónito. Nunca la había visto tan decidida. Tan ajena. ¿Qué significa decidir a nuestro favor? Preguntó. ¿Quieres que reniegue de mi madre? ¿Que deje de hablar con ella? No, movió la cabeza Catherine. Quiero que pongas prioridades. Que tu familia, yo y los niños, siempre estemos en primer lugar. Que puedas decirle a tu madre, no, cuando sus demandas vayan en contra de los intereses de nuestra familia. Que defiendas nuestros límites, y no te doblegues ante ella. John se pasó la mano por el cabello, despeinándoselo nerviosamente. Esto es imposible, murmuró. No sabes lo que es ser el único hijo de una mujer solitaria. Ella ha vivido toda su vida por mí. Ella. Se calló al ver cómo cambiaba la expresión en el rostro de Catherine. Sus ojos se llenaron de no ira, sino de una comprensión cansada. Exactamente, John, dijo suavemente. Sigues siendo su hijo.
No te has convertido en hombre. No te has convertido en esposo. No te has convertido en padre. Eres el hijo de tu madre. Y parece que lo seguirás siendo para siempre. Durante unos minutos, una densa quietud se instaló en la habitación. Ion permanecía allí, con la cabeza agachada. Catherine podía ver cómo dentro de él se libraba alguna batalla. En su corazón había una chispa de esperanza, tal vez esta crisis finalmente lo haría madurar. Te amo, dijo finalmente, levantando la mirada hacia ella. Y amaré a los niños. Pero me estás pidiendo que haga lo imposible. Mi madre es parte de mi vida. No puedo simplemente ponerla en segundo plano. ¿Ni siquiera por el bien de tus hijos? Preguntó Catherine en voz baja. Ion guardó silencio. Y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Entiendo, asintió Catherine. Entonces será mejor que te vayas. Ahora mismo. Él parecía perdido, como un niño al que echan de casa como castigo. Sí, respondió con firmeza. Toma tus cosas y vete. Puedes visitar a los niños cuando quieras. Pero ya no viviremos juntos. John se acercó mecánicamente a las maletas. Las tomó, como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo. Se giró hacia la puerta. Esto no está bien, Catherine. Estás cometiendo un error. Tal vez, respondió ella. Pero es mi error. Y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. En el vestíbulo, John se cruzó con León. El suegro lo miraba en silencio, y en esa mirada estaba todo: decepción, ira, desprecio. Voy a visitar a los niños, dijo John, como justificándose. No los voy a abandonar. Hoy los abandonaste, respondió León con calma. Y ya veremos qué pasa después. La puerta se cerró detrás de John y el silencio cayó sobre la casa. Catherine permaneció en el pasillo, sintiendo una extraña vacuidad en su interior. No había ni alivio ni desesperación, solo agotamiento y una vaga sensación de que acababa de deshacerse de una carga pesada que había estado arrastrando durante años. Desde la habitación de los niños se escuchó el llanto de Estella. Se había despertado. La vida continuaba. Ahora tenía dos pequeños seres completamente dependientes de ella. Catherine respiró profundamente y fue hacia su hija. Las primeras semanas después de la ruptura pasaron como en una neblina. Noches sin dormir, alimentar cada 2 horas, cólicos en Oliver, regurgitaciones de Estella, las preocupaciones normales de los recién nacidos, solo que multiplicadas por 2. Catherine sobrevivió gracias a la ayuda de sus padres, quienes se turnaban para quedarse con ella por la noche. John llamaba todos los días, preguntaba por los niños, vino varias veces con regalos, pequeños trajecitos, juguetes, tarros de comida para bebé. Pero sus visitas se volvían cada vez más cortas y menos frecuentes. Claramente, se sentía incómodo bajo la mirada atenta de su suegro y suegra, evitaba quedarse a solas con Catherine. Y con los niños simplemente no sabía qué hacer. Pequeños, llorones, que requerían atención constante, le asustaban por su impotencia y la responsabilidad que imponían. En cada visita, Catherine veía el alivio con el que se iba, como si se quitara un peso de encima y regresara al confort acostumbrado, donde su madre seguía cuidando de él como a un niño. Un mes después, Dolores llamó por sí misma. Tienes que perdonar a John, dijo con tono autoritario. No encuentra su lugar, ha perdido peso, está demacrado. Estás destruyendo su vida con tu terquedad. Catherine escuchaba el monólogo con el teléfono entre el oído y el hombro mientras cambiaba a Oliver.
Dolores respondió tranquilamente cuando el flujo de acusaciones se detuvo. John hizo su elección. No le prohíbo ver a los niños, no le exijo nada más que el respeto básico. Si no encuentra su lugar, es porque en el fondo sabe que hizo lo incorrecto. Él actuó como un hijo amoroso. Se indignó la suegra. No podía dejarme ese día. Tenía un evento importante después de mi manicura. No podía ir allí con las manos descuidadas. Catherine cerró los ojos, contando hasta 10 para no perder los nervios. Y yo no podía ir sola con 2 bebés recién nacidos desde el hospital. Y su hijo prometió estar conmigo ese día. Pero, evidentemente, su manicura era más importante. Siempre has sido egoísta. Cambió bruscamente el tono Dolores. Siempre quisiste quedarte con John, separarlo de la familia. Ustedes fueron su familia, dijo Catherine en voz baja. Y nosotros con los niños debíamos ser la nueva. Pero él no pudo entender eso. Pausa. Y ahora cada uno tiene su propia vida. Te arrepentirás de esto, dijo la suegra amenazante. No vas a poder criar a los niños sola. Vas a arrastrarte hasta nosotros, suplicando por ayuda. Catherine terminó la llamada, sin querer seguir con la conversación inútil. Después de acostar a Oliver en su cuna, se acercó a la ventana. Fuera, comenzaba la primavera, los árboles se volvían verdes, el patio se llenaba de luz. La vida continuaba. Y en ella ya no había espacio para relaciones tóxicas ni manipulaciones. John finalmente se mudó con su madre. En los primeros días pensó que era algo temporal. Mientras se calmaba la tormenta. Mientras Catherine no despertara. Estaba seguro de que ella no podría manejarlo sola, que las dificultades la quebrarían y, entonces, ella lo perdonaría todo. Pero pasaban las semanas. Catherine, a pesar de la evidente fatiga, lo manejaba. Sus padres, turnándose, rodeaban a la hija y a los nietos con cuidados. Y cuando él venía a ver a los niños, lo recibían educadamente, pero fríamente, como a un pariente lejano, no como a un esposo y padre. En sus visitas se percibía cada vez más incomodidad. Los niños crecían, pero seguían siendo para él pequeños extraños. No conocía sus rutinas, no entendía por qué lloraban, no podía calmarlos cuando se quedaba solo con ellos. ¿Y Catherine? Catherine había cambiado. Desapareció la suavidad, la flexibilidad, el deseo de complacer. En su lugar, apareció una tranquila confianza y cierta dignidad interna. La vida con su madre, que al principio parecía cómoda y conveniente, se estaba convirtiendo gradualmente en una pesadilla. Dolores, tras vencer a su nuera, había sometido completamente a su hijo. Controlaba cada uno de sus pasos. A qué hora llegaba del trabajo, con quién se encontraba, incluso qué comía en el almuerzo. Revisaba su teléfono, le registraba los bolsillos y, un día, hizo una escena cuando encontró una foto de los gemelos en su billetera. ¿Por qué llevas esto contigo?, gritó. Ellos ni siquiera son tus hijos. Tu esposa no quiso vivir contigo, te echó. ¿Qué obligaciones tienes con ellos? Ion, por primera vez en mucho tiempo, le gritó a su madre en respuesta. Esto dio lugar a una semana de llantos, acusaciones y manipulaciones. Dolores simulaba ataques al corazón, se negaba a comer, lo llamaba al trabajo 10 veces al día, llorando y preguntándole por qué la había dejado de amar. El alcohol se convirtió en su salvación. Primero una botella de cerveza después del trabajo para relajarse, luego un vaso de vodka antes de dormir, para acallar los pensamientos inquietantes.
Después, la embriaguez diaria se convirtió en la única forma de soportar la vida bajo el mismo techo que su madre. Catherine dejó de permitirle ver a los niños cuando, un día, llegó borracho para visitarlos. No voy a dejar que te vean en ese estado, dijo firmemente, bloqueando su paso hacia el apartamento. Ven sobrio o no vengas en absoluto. Es fácil para ti decirlo, se rió amargamente él. Tú no vives con mi madre. Catherine lo miró detenidamente, con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos y el olor a alcohol. Siempre puedes irte, John, dijo suavemente. Alquilar un departamento, empezar a vivir tu propia vida, ser un verdadero padre para tus hijos. ¿A dónde voy? Se rió borracho. No tengo nada. Ella lo controla todo. Mi dinero, mi tiempo, mi vida. Tú lo elegiste, le recordó Catherine. Y solo tú puedes cambiarlo. Pero no podía. El miedo a la vida independiente, a la responsabilidad, a tomar decisiones decisivas lo paralizaba. Era más fácil regresar a casa, servirse un vaso de vodka y olvidarse de todo. Y Dolores, al ver su degradación, solo incrementaba el control. Arrojaba las botellas que encontraba, le regañaba, amenazaba con echarlo de casa si no dejaba de beber. Mientras tanto, ella misma creaba condiciones insoportables que lo sumían aún más en la embriaguez alcohólica. Su relación se convirtió en un círculo vicioso de acusaciones mutuas, manipulaciones y escándalos. Cada día ese círculo se apretaba más, acercando el desenlace inevitable. Una noche, después de otro rechazo de Catherine de dejarlo ver a los niños, John descubrió que su madre había tirado todas sus fotos con los gemelos. Estaban en la papelera, rasgadas en pedazos pequeños. ¿Por qué? Solo preguntó él. Tienes que empezar una nueva vida, dijo Dolores sin apelaciones. Olvídate de esa mujer y de esos niños. Solo te están hundiendo. Mírate a ti mismo, en lo que te has convertido por culpa de ellos. Y algo se rompió dentro de John. Como si se hubiera roto la última cuerda que lo mantenía anclado a la realidad. De repente, vio con aterradora claridad toda su vida, años de sometimiento, de ceder sin voluntad a los caprichos de su madre, la traición de la única mujer que realmente lo amó, y los hijos que había abandonado. Es por tu culpa, susurró, mirando a su madre con un odio repentino. Siempre por tu culpa. Has destruido mi familia. Me has quitado todo. Dolores palideció al ver la expresión de su rostro. ¿Qué estás diciendo, John? Su voz tembló. Siempre quise lo mejor para ti. Te he dedicado toda mi vida y me has quitado la mía, respondió él, con lágrimas en los ojos. Me has quitado todo lo que pude haber tenido, el amor, la familia, los hijos. ¿Para qué? Para un maldito manicure, para tus malditos eventos. Se dio la vuelta, con la intención de irse, pero ella lo agarró de la mano. ¿A dónde vas? Ya es tarde. No puedes salir a la calle en ese estado. Suéltame, dijo entre dientes. Ya no soy un niño y no soy tu propiedad. No te voy a soltar, apretó más fuerte. No te vas a ir. Lo prohíbo. Un silencio denso y tenso llenó la habitación y algo oscuro, contenido durante mucho tiempo, se rompió en el alma de John. No recordaba cómo había agarrado la pesada estatua del estante, cómo había levantado el brazo, cómo dio el primer golpe. Parecía estar observando lo que sucedía desde afuera, en un extraño entumecimiento, incapaz de detener lo que había comenzado. Luego, estaba sentado en el suelo junto al cuerpo inmóvil de su madre,
mirando sus manos ensangrentadas con la misma expresión de sorpresa distante. El último pensamiento antes de marcar el 911 fue que ahora nunca vería a sus hijos crecer. El sol de verano se filtraba a través de las ligeras cortinas, inundando la habitación de los niños con una suave luz matutina. Catherine estaba junto a las cunas de los gemelos, observando cómo dormían plácidamente. En los 6 meses que habían pasado desde su nacimiento, los niños habían crecido y se habían fortalecido notablemente. Oliver ya intentaba darse vuelta, y sus balbuceos gradualmente se convertían en un balbuceo más coherente. Estella, de carácter más tranquilo, podía pasar horas mirando atentamente los juguetes coloridos en su cuna. «Mis amores», susurró Catherine, ajustando suavemente la manta de su hija. «Pronto se despertarán y comenzará nuestro día». Salió silenciosamente de la habitación y cerró la puerta. Esos raros momentos de silencio se habían vuelto preciosos para ella, una oportunidad para tomar una taza de café, revisar el correo y prepararse para un nuevo día lleno de preocupaciones y tareas. La vida comenzaba a estabilizarse, aunque el camino para llegar allí no había sido fácil. Los primeros meses después de la partida de John fueron especialmente difíciles. Noches sin dormir, un constante sentimiento de ansiedad e incertidumbre por parte de Oliver. Sin la ayuda de sus padres, no lo habría logrado. Ellos se turnaban para quedarse con ella, ayudando con los niños, las tareas domésticas y las compras. Poco a poco, Catherine estableció una rutina, aprendió a equilibrar el cuidado de los niños con algo de trabajo remoto. Sus proyectos de diseño de jardines comenzaron a generar un ingreso pequeño, pero estable, y la pensión alimenticia de John, aunque irregular, le permitía llegar a fin de mes. Al pensar en su exesposo, aún sentía un dolor sordo en el pecho, no tanto por la relación rota, sino por las esperanzas perdidas y las ilusiones rotas. Sus visitas a los niños se volvían cada vez más raras, y su estado empeoraba. La última vez que lo vio, parecía exhausto, nervioso. Olía a alcohol, no al aliento fresco de la borrachera, sino a ese olor rancio que se impregna en la piel con el consumo habitual de alcohol. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces no había llamado ni venido. Catherine marcó su número varias veces, pero el teléfono estaba apagado. Incluso lo llamó a su trabajo, pero la secretaria le dijo que John había tomado una licencia sin sueldo y no había aparecido en la oficina en más de 2 semanas. Con el corazón apesadumbrado, Catherine incluso consideró la posibilidad de llamar a Dolores, pero decidió que eso sería demasiado humillante. Que fuera el padre quien decidiera si quería ser parte de la vida de sus hijos. El hervidor en la cocina comenzó a sonar, sacándola de su ensueño. Vertió café instantáneo en una taza. Una pequeña indulgencia que se permitía por la mañana. Luego sacó el teléfono, revisando el correo. El cliente debía aprobar su proyecto de jardinería para el terreno privado. En lugar de la carta esperada del cliente, vio varias llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje. Catherine, soy Amanda, la colega de John. Por favor, llámame, es urgente. Su corazón se apretó de manera incómoda. Ella conocía a Amanda, una mujer agradable de mediana edad que trabajaba con John en el departamento financiero. Se habían encontrado varias veces en eventos corporativos. ¿Qué podía ser tan urgente que ella llamara a las 7 de la mañana? Dudando un poco, Catherine marcó el número. Amanda respondió al primer tono, como si estuviera esperando la llamada. Catherine, gracias a Dios, la voz de la mujer sonaba nerviosa. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias?, preguntó Catherine, sin comprender,
sintiendo cómo la ansiedad aumentaba dentro de ella. Enciende la televisión, insistió Amanda. O búscalo en internet. Es sobre John. He intentado llamarte toda la noche. Catherine se heló. Con los dedos temblorosos, abrió el navegador de su teléfono, buscó el nombre de John y el barrio donde vivían. El primer enlace la aturdió con su titular. Asesinato brutal en el barrio Sokolniki. Un hombre mata a su madre a golpes con un hacha. Se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Luego aparecía una foto de su casa, la misma donde vivía Dolores, la que en los últimos meses fue la casa de John. Cinta policial, gente uniformada, camillas siendo sacadas del edificio. Catherine, ¿estás ahí? La voz de Amanda la trajo de vuelta a la realidad. Sí, susurró, sentándose en una silla porque sus piernas de repente ya no la sostenían. Es verdad. ¿John mató a su madre? Sí, respondió Amanda en voz baja. Anoche, los vecinos llamaron a la policía por el ruido. Cuando llegaron, él estaba sentado junto al cuerpo, todo cubierto de sangre, no ofreció resistencia al arresto. Ahora está en la cárcel. Catherine cerró los ojos, sintiendo cómo la náusea se le subía a la garganta. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Ion, a quien conocía desde hacía 5 años. Ion, el padre de sus hijos, asesino de su propia madre. ¿Estaba borracho? Fue lo único que pudo preguntar. No lo sé con certeza, respondió Amanda. En las noticias dicen que sí, que mucho. Encontraron botellas vacías por toda la casa. Él ha estado bebiendo mucho últimamente, Catherine. En el trabajo todos lo notaban, pero nadie pensó que llegaría a esto. Desde la habitación de los niños llegó el llanto, Estella había despertado. Catherine se levantó mecánicamente. Tengo que irme, dijo. Gracias por llamar. Claro, respondió Amanda con simpatía. Si necesitas algo, llama. Todos estamos en shock. Catherine colgó y fue hacia su hija, moviéndose como un robot. Estella lloraba, exigiendo atención y desayuno. Oliver, despertado por su hermana, también comenzó a quejarse. Una mañana normal, preocupaciones normales. Y al mismo tiempo, el mundo acababa de dar un giro de 180 grados. Actuaba en piloto automático, cambió los pañales, alimentó a los niños, los acostó en el corralito con los juguetes. Todo el tiempo, una sola idea rondaba su cabeza: John mató a su madre. El padre de mis hijos es un asesino. Cuando los pequeños estuvieron acomodados, Catherine volvió al teléfono y se sumergió en la lectura de las noticias. Los detalles eran escasos, pero no cambiaban la esencia. La noche anterior, en estado de embriaguez, John N. propinó múltiples golpes con un hacha a su madre, Dolores, de 58 años. Como resultado de las heridas, la mujer murió en el acto. El asesino llamó a la policía y no ofreció resistencia al ser arrestado. En los comentarios, los vecinos decían que últimamente se escuchaban peleas frecuentes desde el apartamento, que el hijo bebía mucho y que la madre controlaba cada uno de sus pasos. Se veía que tenían una relación insana, decía una de las vecinas. Ella lo trataba como a un niño y él estallaba y le gritaba. Catherine dejó el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. No hacía mucho, ella misma podría haber sido testigo de esos conflictos, de esa tensión, pero se fue, salvando a sí misma y a los niños. Y John se quedó, débil, dependiente, incapaz de romper ese círculo vicioso. El teléfono volvió a sonar.
Era su madre, Betty. «Hija, ¿lo viste?», preguntó de inmediato. «Sí», respondió Catherine en voz baja. «Acabo de enterarme». «Tu padre y yo vamos para allá ahora mismo», dijo su madre con firmeza. «No puedes manejar esto sola». «Gracias», fue lo único que pudo responder Catherine, sintiendo una gran gratitud por esa comprensión instantánea y apoyo. Sus padres llegaron en media hora. Su padre estaba sombrío, pero tranquilo. Su madre estaba preocupada y lista para defender a su hija de cualquier adversidad. Encontraron a Catherine en la misma postura, sentada en la cocina, con una taza de café frío, mirando al vacío. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó cuando sus padres se sentaron junto a ella. León suspiró, golpeando con los dedos sobre la mesa, un hábito que aparecía en momentos de gran tensión. «Él se enfrenta a una pena larga», dijo directamente, sin rodeos. «Asesinato de su madre, y además con tanta crueldad. Al menos 10 años, probablemente 15. 15 años», repitió Catherine, como si probara las palabras. «Cuando salga, los niños tendrán 16. Si sale», agregó su padre sombríamente, «en esos lugares. De todas formas, no es algo en lo que debas pensar ahora». Betty puso su mano sobre el hombro de su hija. «¿Qué sientes, Catherine?». Catherine se preguntó qué estaba sintiendo. Choque, definitivamente, horror, repulsión. Pero no había sorpresa, solo una amarga sensación de inevitabilidad ante lo sucedido. «Como si estuviera esperando esto», dijo en voz baja. «No esto exactamente, claro, pero algo malo». Vi cómo él se desmoronaba, cómo se volvía cada vez más inestable. «Todos lo vimos y no hicimos nada». «Hiciste todo lo que pudiste», replicó firmemente su padre. «Le ofreciste una opción. Le tendiste la mano. Él eligió su camino, y ese camino lo llevó a matar a su propia madre». «La odiaba y la amaba al mismo tiempo», dijo Catherine con una sonrisa amarga. «No podía vivir con ella y no podía vivir sin ella. Esto era como una enfermedad». «Codependencia», asintió Betty. «Una conexión patológica y poco saludable». «Pero no podías romperla, Catherine». «Solo él podía». «Y él la rompió», comentó León con tono sombrío. «De la manera más terrible». Un pesado silencio se apoderó de la habitación, interrumpido solo por el sonido de los juguetes en la cuna donde jugaban los gemelos, ajenos a la tragedia que había destruido por completo a su familia. «Necesito hablar con él», dijo de repente Catherine. «Quiero verlo». «¿Para qué?», preguntó su padre bruscamente. «¿Qué te va a dar eso? Solo te va a entristecer aún más». «Necesito saber», respondió obstinada. «Necesito entender cómo pasó esto». «¿Qué les voy a decir a los niños cuando crezcan y me pregunten por su padre?». «Eso aún está a muchos años de distancia», dijo suavemente su madre. «Tendrás tiempo para encontrar una respuesta». «No», negó Catherine con la cabeza. «Quiero saber la verdad ahora, y quiero escucharla de él». Los padres se miraron, comprendiendo que no iban a poder convencer a su hija. «Está bien», aceptó León a regañadientes. «Averiguaré cómo organizar la visita, pero no esperes que sea rápido. Ahora está en aislamiento, está en proceso la investigación. No dejarán entrar a extraños». «No soy una extraña», dijo Catherine en voz baja. «Soy la madre de sus hijos. Y tal vez la única persona que al menos intentará entenderlo». Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una espera angustiante. León, usando sus viejas conexiones,
en su juventud había trabajado en las fuerzas del orden, averiguaba detalles del caso e intentaba organizar el encuentro de su hija con John. Al mismo tiempo, Catherine se ocupaba de los trámites legales. Ahora, con la paternidad en juego, necesitaba asegurar los derechos legales de los niños. Durante todo ese tiempo, vivió como si estuviera en una niebla, realizando mecánicamente las tareas diarias, cuidando de los gemelos e incluso continuaba trabajando en los proyectos. Pero por dentro había un vacío, lleno solo de un dolor sordo y preguntas interminables sin respuestas. Finalmente, en uno de esos lluviosos días de julio, Catherine recibió el permiso para reunirse con John en la prisión. Sus padres insistieron en que no fuera sola. Su padre la acompañó hasta las puertas del establecimiento, prometiendo esperar en el coche. ¿Está segura?, preguntó por última vez, cuando aparcaron frente al gris edificio de concreto con alambre de púas en el perímetro. Sí, respondió Catherine con firmeza. Necesito hacerlo. El proceso de entrada fue humillante y largo, revisión de documentos, cacheo personal, interminables instrucciones sobre las reglas de comportamiento. Finalmente, la llevaron a una pequeña sala de visitas, separada por un panel de vidrio con pequeños orificios para las conversaciones. John llegó después de 10 minutos. Catherine apenas lo reconoció, su rostro demacrado, los ojos hundidos con un brillo enfermizo, una barba que más bien parecía una sombra de vello. Se sentó en la silla frente a ella, evitando su mirada. Hola, comenzó Catherine con inseguridad, sin saber qué más decir en esa situación. ¿Por qué has venido?, preguntó él con voz apagada, sin mirarla todavía. Quería verte. Hablar, hizo una pausa. Entender qué pasó. John sonrió amargamente, levantando finalmente la mirada. ¿Qué hay que entender? Maté a mi madre. Como un maldito animal me lancé sobre la mujer que me dio la vida. Esa es toda la historia. No, negó Catherine con la cabeza. La historia es mucho más larga. Empezó hace mucho tiempo, mucho antes de esa noche. Cuéntame, John, ¿cómo llegamos a esto? Él se quedó en silencio por un largo rato, jugueteando con las mangas de su uniforme carcelario, luego suspiró como si se hubiera decidido a hablar. No recuerdo el momento del asesinato. Recuerdo que discutimos. Ella encontró unas fotos de los niños, las rompió, dijo que todo eso era por tu culpa, que debía olvidarme de todos ustedes. Yo estaba borracho. Muy borracho. Los últimos meses casi nunca estaba sobrio, solo así se podía aguantar vivir con ella. Hizo una pausa, tratando de organizar sus pensamientos. Me controlaba cada paso, revisaba el teléfono, controlaba los gastos, hacía escenas y llegaba tarde del trabajo, fingía estar enferma cuando intentaba salir sin ella. Era como una prisión. Solo que sin rejas. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Catherine en voz baja. ¿Por qué no alquilaste un apartamento, no volviste a mí y a los niños? Tenía miedo, respondió él sencillamente. Y en su voz no había justificación, solo constatación de un hecho. Tenía miedo de vivir sin ella. Toda mi vida ella decidió por mí. Toda mi vida supe que ella siempre estaba ahí, que siempre me diría qué hacer. Y luego fue demasiado tarde. Ya estaba bebiendo demasiado. No tenía dinero para un alquiler. Ella se llevaba casi toda mi paga para el hogar. Dejé de ser una persona. Catherine era como si fuera su extensión, como una especie de apéndice. Se quedó en silencio, mirando el espacio entre ellos. ¿Sabes qué es lo más aterrador?
Finalmente dijo él. No siento nada. Ni tristeza, ni arrepentimiento, solo vacío. Como si algo se hubiera quemado por dentro. El médico dice que es un shock, que después vendrá la conciencia y el dolor. Pero por ahora solo hay alivio. Ella ya no me controla. Nadie me controla. Catherine no miraba a ese hombre roto y perdido que alguna vez amó, a quien aún podría amar si su vida hubiera sido diferente. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Tu abogado dice algo sobre las perspectivas? 15 años, respondió John mecánicamente. Si tengo suerte, 12. Difícilmente menos, dadas las circunstancias. Maté a mi propia madre a martillazos. Catherine, esto no es algo que se perdone fácilmente. Ella asintió, sabiendo que era cierto. ¿Y los niños? Preguntó con cautela. ¿Quieres que sepan sobre ti? John pareció animarse por un momento. En sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. ¿Cómo han crecido? ¿Están bien? Sí, asintió Catherine. Oliver ya se da la vuelta, y Estella recientemente me sonrió de forma consciente, no solo como un reflejo. Ellos son buenos niños, John. Estarán mejor sin mí. Después de una pausa, dijo él, y la esperanza en sus ojos se apagó. ¿Qué tipo de padre puedo ser para ellos desde la cárcel? ¿Qué ejemplo? Mejor que piensen que su padre murió o se fue lejos. Lo que sea, pero que no sea la verdad. Ellos tienen derecho a saber, respondió Catherine suavemente. Cuando sean mayores, decídelo tú misma, encogió los hombros John. Siempre fuiste más sabia que yo, por eso estás allá y yo aquí. El tiempo de la visita estaba por terminar. Un guardia en la puerta golpeó expresivamente su reloj. ¿Puedo hacer algo por ti? Preguntó Catherine, levantándose. John negó con la cabeza. Solo sé feliz, ¿vale? Y no dejes que los niños sean como yo. Enséñales a defenderse, a respetar sus límites. Enséñales a ser fuertes. Está bien, prometió ella, sintiendo como las lágrimas se le acumulaban en la garganta. Y entonces John, de repente, se levantó, presionando la palma de su mano contra el cristal que lo separaba. Perdóname por todo. Merecías un mejor marido, y los niños merecían un mejor padre. Ella asintió en silencio, incapaz de decir una palabra. Luego se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás. Leon la esperaba en el coche, como había prometido. No preguntó nada cuando su hija se sentó en silencio a su lado, solo apretó fuerte su mano en señal de apoyo. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Solo cuando se acercaban a la casa, Catherine finalmente habló. Está destrozado. Papá está completamente destruido. Y lo más aterrador es que no se opone a ello. Como si siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Algunas personas no saben luchar, respondió su padre en voz baja. No pueden resistirse a aquellos que son psicológicamente más fuertes. Tú, John. Estaba condenado desde el principio. Su madre no le dejó ninguna oportunidad de ser independiente y él no encontró fuerzas para resistirse. Aún así, no merecía tal destino, suspiró Catherine. Nadie lo merece, tal vez, asintió Leon. Pero ahora lo que importa es otra pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a seguir adelante? Catherine miró por la ventana, donde el paisaje familiar de su vecindario pasaba suavemente bajo la luz tenue del atardecer. Allí, en algún lugar, en el apartamento, sus hijos y su madre la esperaban.
calor y seguridad, una vida establecida, en la que no había espacio para un asesino destrozado sentado en una celda de prisión. Viviré, respondió simplemente. Criar a los niños, trabajar, hacer lo que siempre he hecho, seguir adelante, pase lo que pase. Su padre asintió con aprobación. Eres fuerte, Catherine. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Catherine sonrió débilmente. Tuve que convertirme en esa persona. El juicio se celebró 3 meses después. Rápido para los estándares del sistema judicial. Ion se confesó culpable en todo, había pruebas de sobra, y la repercusión pública exigía una resolución rápida del caso. Catherine no asistió a las audiencias. No por indiferencia, sino porque físicamente no podía soportar la atmósfera de la sala del tribunal, las miradas fijas, los susurros a sus espaldas. Leon iba en su lugar todas las noches, informándole brevemente sobre el curso del juicio. La sentencia fue la esperada. 15 años en un penal de máxima seguridad. Se tuvo en cuenta su estado de ebriedad, pero la pena se agravó debido a la extrema crueldad del crimen y a la relación familiar con la víctima. Cuando Catherine escuchó la condena, sintió una extraña sensación de entumecimiento. 15 años, casi tanto tiempo como vivió desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Toda una vida. Para entonces, los gemelos tenían 9 meses. Ya se arrastraban. Oliver intentaba ponerse de pie, sujetándose a los muebles, y Estella empezaba a pronunciar las primeras sílabas, parecidas a mamá. Estaban creciendo como niños felices y saludables, rodeados de amor y cuidado. Y nunca conocerán a su padre de verdad. Para ellos, él será una fotografía en un álbum, un recuerdo difuso que su imaginación construye a partir de fragmentos de relatos. Catherine decidió que les contaría la verdad cuando estuvieran listos para escucharla. No toda de una vez, sino poco a poco, a medida que fueran creciendo. Debían conocer sus raíces, lo que había ocurrido con su padre. No para que lo odiaran, sino para que aprendieran de su trágico destino. La vida continuó su curso. Catherine aumentó gradualmente su carga de trabajo. Los gemelos crecían, y sus padres ayudaban en lo que podían. Un año después, incluso sintió que tenía fuerzas para empezar una nueva relación. Con cautela, sin compromisos, pero con esperanza en el futuro.